Hola, ¿qué tal, jóvenes? En esta ocasión vamos a hacer unas prácticas para poder comprender el fenómeno de la histéresis, así como también las propiedades magnéticas de los materiales, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a hacer el experimento uno, que es el experimento de la histéresis. Bueno, para eso, ¿qué necesito? Necesito una fuente de alimentación, ¿de acuerdo? Con los cables de salida, un multímetro, un multímetro, una bobina de estas las que usamos para explicar el concepto de inducción electromagnética, unos clavos, ¿vale? Que son estos que están acá, y un material ferromagnético, que en este caso pues sería este cincel, ¿no? El cincel es para clavar, ¿no? Para romper la pared. Ok, entonces es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer primeramente? Primeramente, vamos a observar la fuente de alimentación y ver cuánto voltaje nos está dando. Para eso vamos a utilizar las puntas de mi multímetro y mi multímetro. Lo prendemos, está en escala de voltaje y medimos. Pero antes de medir, bueno, vamos a medir, vamos a poner acá las puntas, ¿de acuerdo? Y prendemos. Ahí está. Entonces la fuente nos está dando 24 voltios. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos está dando. Vamos a apagar la fuente y vamos a empezar a hacer el experimento. Esto ya no nos va a servir. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la bobina para conectarla en la fuente. Es decir, la fuente va a alimentar con corriente a esta bobina. Conectamos una punta acá, conectamos otra punta aquí, ¿sí? Y prendemos la fuente. Entonces aquí la bobina ya está alimentada, ¿sí? Acá se genera un campo magnético. Se supone que ese campo magnético debe ser capaz de atraer a los clavos. Vamos a ponerlo de alguna forma y observamos que los clavos no son atraídos. ¿Eso por qué? Porque las líneas de campo magnético están viajando en el aire, ¿de acuerdo? Entonces, lógicamente, al viajar en el aire, la reluctancia del aire es muy alta, es decir, que el aire no acepta muchas de esas líneas de campo, por eso no se puede concentrar el magnetismo. Entonces, para eso yo requiero un material magnético como este o ferromagnético como este. Fíjense, sin ponerlo en el imán, fíjense qué pasa. Si yo acerco esto, no pasa absolutamente nada. ¿Ya lo vieron? Sin embargo, cuando yo introduzco el material magnético dentro del imán, lo que va a suceder es que el imán va a pasar su magnetismo y va a hacer que este material ferromagnético se imante. Ahora sí debería atraer a los clavos. Y ahí está, fíjense. ¿Sí? Este experimento ya lo habían hecho, pero acá se los estoy explicando de mejor forma. Fíjense, generamos un electroimán. Ahora, se supone que cuando empieza a circular una corriente eléctrica, se genera un campo magnético en el electroimán que se transfiere a el material ferromagnético, en este caso este cincel. Debemos de comprender también, o se supone, que si nosotros apagamos esto, la fuente, es decir, la fuente, los clavos deberían de caer. ¿Por qué? Porque ya no hay corriente circulando en la bobina y por lo tanto no haber corriente circulando en la bobina, ¿qué es lo que va a suceder? Pues se debe desmagnetizar el material. Vamos a apagar la fuente, a ver si es cierto. Ahí está, se está apagando la fuente. Ahí está, se apagó la fuente. Algunos clavos cayeron y otros no. ¿Eso por qué? Por lo que vimos anteriormente. Fíjense, este clavo todavía sigue acá. Lo que vimos anteriormente.
que la histéresis se refiere a que los materiales mantienen su magnetismo a pesar de que ya la bobina ya no está generando magnetismo que se transfiere acá. Es decir, que este material retuvo su magnetismo, ¿sí? Se imantó. Lo que hicimos acá es generar un imán, lo imantamos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que explica la curva de histéresis. Lógicamente, este material tiene una baja curva de histéresis, es decir, un área acá menor, porque se cayeron muchos clavos. Aquí ya perdió su magnetismo. Vamos a volver a hacer el experimento, fíjense, no se pegan, lo conectamos, se atraen, fíjense, ¿de acuerdo? Apagamos, la fuente se apaga, se debe apagar. Ahí está. Y algunos clavos se quedan pegados. Esto debido a que retiene el magnetismo. Entonces, eso es la histéresis. La capacidad que tiene un material de poder retener el magnetismo en su interior, es decir, que queda imantado. Y aquí ya lo comprobamos, ¿no? Ok. Ahora, una vez definiendo la histéresis, vamos a explicar las propiedades de los materiales magnéticos, ¿sí? Vamos a borrar esto. Ok, las propiedades de los materiales magnéticos. Como bien les comentaba, estos materiales son capaces de transmitir magnetismo de un punto a otro. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un experimento que pues ya habíamos hecho anteriormente. Sin embargo, ahorita lo vamos a hacer de otra forma. Observen. Vamos a grabar esta bobina y la ponemos dentro, o más bien acá. Vamos a empezar así, ¿no? Así como está. ¿De acuerdo? Y vamos a grabar otra bobina a la cual tenemos conectado un LED. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? La vamos a poner acá encima. Si nos damos cuenta, estas dos bobinas no tienen contacto físico. ¿Sí? Vamos a ponerla acá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desconectar un cable de la fuente para que hagamos lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer, jóvenes? Vamos a grabar y conectar y desconectar. ¿Sí? Fíjense. Es decir, vamos a grabar y pegar y desconectar esta bobina, ¿sí? Esta bobina que está acá, fíjense cómo está, acá viene de la fuente. Vamos a hacer esto, vamos a generar pulsaciones para que la bobina se prenda y se apague, se prenda y se apague, se prenda y se apague y se prenda y se apague. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Y vamos a ir acercando esta otra bobina con el LED. Prendemos la fuente, hacemos las pulsaciones y fíjense, miren. Observen lo que sucede. Aquí está esta bobina. ¿De acuerdo? Tenemos la bobina. Vamos a hacer las pulsaciones. Y miren, el LED empieza a prender y apagar. ¿Ya lo vieron? Fíjense. El LED empieza a prenderse y apagarse. Aunque no hay contacto físico. ¿Aquí qué está sucediendo, jóvenes? ¿Es magia? No. Es un concepto que ya habíamos hecho. Era el concepto de inducción electromagnética. ¿De acuerdo? Es el concepto de la inducción electromagnética, que nos dice que se va a generar un voltaje siempre y cuando tengamos una bobina con un número de espiras n, ¿sí? Y haya una derivada de un flujo magnético con respecto al tiempo, ¿sí? Y el signo menos significa lo de la ley de Lenz, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo con la bobina? Estoy
haciendo una variación en el flujo magnético. ¿Por qué? Porque primero pego, se imanta la bobina. Despego, se desimanta. Se pego, se imanta. Despego, se deja de imantar. Entonces, esta es una variación del flujo magnético que estoy haciendo. Entonces, lógicamente, si yo acerco otra bobina, ¿de acuerdo?, a los extremos de este flujo magnético variable, este es un flujo magnético variable, pues va a generarse una inducción en la otra bobina. Y es lo que nosotros observamos aquí. ¿Sí? Es lo que nosotros observamos. A ver, vamos a conectarla bien porque se me desconecta. Uso esta pinza para que agarre. Fíjense, ¿ya lo vieron? Genero la variación y se induce una corriente en la otra bobina. ¿Vale? Veanlo, sin que haya contacto directo. ¿Sí? Eso es inducción electromagnética, es otra forma de inducir de un circuito a otro. Habiendo variación en el flujo magnético, se genera un voltaje y una corriente eléctrica en la otra bobina. ¿Cómo nosotros podemos intensificar aún más este voltaje? Fíjense cómo prende la luz de LED, fíjense. ¿Ya lo vieron? Vean la cantidad. Pues podemos intensificarlo. Si este campo magnético lo concentramos en este material, vamos a apagar esto y vamos a conectarlo. Vamos a meter esta bobina acá. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer esto es concentrar el campo magnético y conectamos la otra. Fíjense. ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando yo haga la variación en el flujo magnético, haciendo esto, lógicamente todo el magnetismo que genera esta va a viajar a través de esta superficie y se va a concentrar y va a permitir que LED encienda. Vamos a comprobarlo. ¿De acuerdo? Vamos a observar si sucede. A ver. Voy a sacar un poquito más. Muy lejos. Véanlo. ¿Ya lo vieron? Esto no tiene contacto directo. Fíjense. Sin embargo, aquí se genera inducción de una mejor forma, ¿no? ¿Por qué? Porque el magnetismo se está concentrando en este material magnético. No es lo mismo que tenga esto en el aire, ¿sí? Esto está en aire, la inducción se está dando en aire, ¿sí? Fíjense cómo prende, muy tenue, muy bajito. ¿Ya lo vieron? A que lo ponga en este material y observen. Si se dan cuenta, esto prende mucho más. ¿Por qué? Porque las líneas de campo que se generan acá se concentran y llegan al otro, la otra bobina. ¿De acuerdo? Entonces la inducción se incrementa cuando tenemos un material ferromagnético. Es decir, que la reluctancia se hace más baja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al tener un material que puede conducir vamos a llamar así, líneas de campo magnético, pues lógicamente la resistencia o la oposición a ese campo pues es mucho menor. Ahí lo vemos. Vamos a hacer otro experimento. En el siguiente experimento, jóvenes, vamos a utilizar la red de alimentación de corriente alterna, la que nos llega a nuestras casas, que es esta, ¿de acuerdo? Fíjense, vamos a medir el voltaje para observar que son los de alterna. Vamos a prender acá. Y tenemos 122.7 voltios, que es lo que te llega a tu casa. Eso es lo que estamos midiendo acá. Ahora, ¿qué forma tiene
la señal de alterna que nos llega a nuestra casa. Vamos a poner el modo osciloscopio. Observen qué forma tiene. ¿Sí? Tiene una forma senoidal, ¿ya lo vieron? ¿Sí? Vamos a poner un poquito más de tiempo, que se vea mejor. Ahí está. Esa es la forma que tiene la señal. Es decir, que la corriente primero va a viajar en un sentido y después va a cambiar. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo podemos dibujar? La fuente de corriente alterna se simboliza con esta señal. Así. Vamos a suponer que aquí tenemos conectada una resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con la fuente de corriente alterna? Tenemos la onda senoidal, ¿vale? Va así. Entonces, a primera instancia, vamos a dibujarlo bien, para que quede más claro, porque si no, no va a quedar claro. No vamos a hacer bien el dibujo. Tenemos aquí un circuito, la fuente de alterna, la resistencia y vamos a dibujar el oscilograma acá. A primera instancia, vamos a tener una polaridad de esta forma. Es decir, que la corriente que va a empezar a circular lo va a hacer en este sentido. Así. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí se va a formar esto. No es una corriente fija, sino que va a incrementar y va a decaer. Después, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Esta polaridad va a cambiar. Es decir, que esto, en lugar de negativo, se va a volver positivo y esto que era positivo se vuelve negativo. Entonces la corriente va a tender a regresar. Por lo tanto, se va a formar. ¿Sí? Entonces, lo que podemos observar aquí es que la corriente va en un sentido y en cierto periodo se cambia su polaridad, es decir, cambia. O sea, la corriente va en un sentido, después cambia de sentido, va en un sentido y cambia de sentido. Y eso es lo que representa la señal senoidal, que es lo que observamos acá. Vamos a desconectar esto del osciloscopio y vamos a observar lo siguiente. Tenemos la bobina, ¿sí? En este caso, acá tenemos la extensión, ¿de acuerdo? Y esta bobina ahora la vamos a conectar a esta fuente de corriente alterna. Hemos estado trabajando con fuentes de corriente directa. Esta fuente es de corriente directa, ¿de acuerdo? Ahora, lo que vamos a hacer es conectarlo directamente a la corriente alterna y vamos a ver qué sucede. Vamos a apagar esto, conectamos esta bobina, fíjense. Y lo que vamos a hacer es acercar esta otra y vamos a ver qué sucede. ¿Todo bien? A ver, aquí no tenemos bien conectado el LED. Vamos a conectar bien el LED porque el LED está zafado. Miren. ¿Sí? Para eso vamos a ayudarnos con esta pincita. Ahora sí, debe haber agarrado. Conectamos. Y vamos a ver qué pasa. Fíjense. Me voy acercando. Y el LED se va encendiendo. ¿Ya lo vieron? También acá, ¿qué sucede? ¿Cómo es posible que la corriente alterna haga que el LED se prenda en la otra bobina? Fíjense, ahí va de nuevo. Ahí va. Véanlo. No tiene contacto físico. Vean cómo se prende el LED. ¿Lo vieron? ¿Cómo es posible eso? Bueno, ¿qué es lo que habíamos estudiado?
Nosotros sabemos que la corriente genera un campo magnético, ¿sí o no? Cuando hay circulación de corriente eléctrica a través de un conductor, ¿sí? Y acá circula corriente, alrededor del conductor se va a formar un campo magnético, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso ya lo sabemos. Pero aquí se va a formar un campo magnético, sí, sí se va a formar un campo magnético. Pero ¿cómo va a ser ese campo? Primero la corriente va a circular en un sentido, ¿sí? En el caso de la alterna, en un sentido. Vamos a ponerlo acá en el osciloscopio para que ustedes lo vean. Conectamos una punta acá, otra punta acá, ¿sí? Para que vean la señal. Vamos a desconectar de la bobina para que no nos cause problemas. Y ahí está, 123, aquí está. Entonces, primero la corriente va a viajar en un sentido. Lógicamente, esa corriente va a tener un campo magnético que va a ir en un sentido. ¿Sí? Después la corriente va a invertir su sentido. Si la corriente invierte su sentido, pues lógicamente el campo magnético que va junto con esta corriente también va a invertir su sentido. ¿De acuerdo? Lo vuelvo a explicar. En primera instancia, en corriente alterna, la corriente va en un sentido, por lo tanto el campo magnético va a ir en un sentido. ¿Sí? Su campo magnético de esa corriente. Pero cuando la corriente cambia de sentido, también el campo magnético va a cambiar de sentido. Entonces, al haber ese cambio de sentido, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el campo magnético también va a tener una forma senoidal. ¿Sí? El campo magnético también va a tener una forma que va a ser senoidal, una función senoidal, así va a estar. Esta es la corriente, ¿sí? Y este es el campo magnético a esa corriente. Vuelvo a repetir, la corriente eléctrica viaja en un solo sentido, el campo va en este sentido. Cuando la corriente cambia, es decir, se regresa, el campo magnético también invierte su sentido. Lógicamente, como esta señal senoidal es una señal que varía en el tiempo, es decir, que es una señal de campo magnético variable, estamos generando una variación en el flujo magnético. ¿Y qué nos dice? ¿Qué nos dice la ley de inducción de Faraday? Lo que habíamos visto. Si hay una variación en el flujo magnético y nosotros acercamos una bobina, en esta se va a inducir un voltaje y una corriente eléctrica. Entonces, esto es lo que está pasando, jóvenes. Aquí, cuando nosotros conectamos esta bobina, el campo magnético va a estar cambiando. Va a ser una variación debido a la corriente alterna. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo conectamos y lógicamente va a haber inducción. Fíjense, acerco las bobinas y va a haber inducción porque hay una variación en el flujo magnético que ese flujo magnético variable corta esta bobina y genera inducción. Es decir, empieza a moverse los electrones de este conductor. Eso es lo que sucede. ¿De acuerdo? Ahora, como lo vimos en el experimento anterior, vamos a ver cuánto voltaje nos está dando esta bobina cuando la acercamos a esta. ¿Sí? Ya no vamos a ver el foquito, vamos a ver el voltaje. Vamos a ver si podemos armar esto. Ok, entonces aquí lo que hicimos es conectar el medidor de voltaje a los terminales de esta bobina, ¿sí? Mientras que esta va a estar conectada a la corriente alterna y va a estarse generando ese flujo magnético variable, ¿de acuerdo? Debido a la corriente alterna. Vamos a ver el voltaje que se va a generar en esta bobina, ¿sí? Cuando yo la acerque para determinar de cuánto es. Vamos a ver. Conectamos y observemos que cuando la acercamos tenemos un voltaje en esta bobina de 2.49 voltios. Vamos a apuntarlo. ¿Sí? 2.49 voltios sin núcleo.
¿Qué me refiero con sin núcleo? Que realmente el magnetismo que viaja de esta bobina a esta bobina, pues no tiene un núcleo. El núcleo más bien es con aire. Vamos a poner no sin núcleo, sino con núcleo de aire. Vamos a ponerlo con núcleo de aire. De voltios con aire. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir con aire? Que el magnetismo va a estar viajando en el aire. ¿Sí? Observen, prendemos. Y tenemos 2.49 voltios, lo que nos dio. Y viaja con aire. Muy bien. Ahora, vamos a utilizar un núcleo. Fíjense, acá tengo un núcleo de un material ferromagnético. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner este núcleo de esta forma. Vamos a poner esta bobina aquí. De esta forma, fíjense cómo lo puse, nada más lo inserté. Y la otra bobina que deseamos medir, la vamos a poner aquí. Y vamos a ver qué sucede con el voltaje. El voltaje aumentó a 5.80 voltios. ¿Sí? 5.80 voltios con la mitad del núcleo. ¿Por qué con la mitad del núcleo? Porque el núcleo completo es todo esto. Fíjense. Eso es el núcleo completo. ¿Sí? La mitad del núcleo es esto. ¿De acuerdo? Pues vamos a verificarlo. El núcleo. Vamos a volverlo a hacer. 2.49, 2.5 con núcleo. Ponemos esto acá. Este acá. 5.37. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cerrar el núcleo. ¿Hasta cuánto aumentó? 33.35 voltios. Fíjense. Con núcleo completo. ¿De acuerdo? Con núcleo completo. Vamos a hacerlo de nuevo para que ustedes vean. Primero, sin núcleo, es decir, el magnetismo va a estar viajando, el magnetismo de la corriente alterna va a estar viajando en esta bobina a esta por medio de aire. Nos da 2.40 y tantos voltios con medio núcleo. Vamos a apagar esto para que esté conectado bien. Ahí está. Con medio núcleo. 5 voltios, 5 punto y tantos voltios, 5.20, 5.80 nos dio, ¿no? Sin embargo, si yo cierro el núcleo, aumenta hasta 32 voltios. ¿Por qué sucede esto, jóvenes? ¿Por qué creen que sucede? Pues por el simple hecho de que cuando yo cierro el núcleo, al cerrar el núcleo, lo que estoy haciendo es que las líneas de campo magnético se concentren en el núcleo. Es decir, que la reductancia va a ser la mínima. ¿Sí? Vamos a dibujarlo acá para que lo vean. Vamos a ponerlo aquí. ¿Sí? Sin núcleo, vamos a dibujar una bobina acá. Así podemos representar la bobina. Esta es la bobina que está conectada a la fuente de alterna, esta que está acá, y esta es la que nos va a generar el voltaje. Entonces, sin núcleo, ¿qué va a suceder? Aquí tenemos de por medio el aire, por lo tanto, aquí se va a generar un campo magnético que primero va a ir en una dirección, ¿sí? Y después va a cambiar, o sea, va a estar haciendo esto así. Vamos a tener este voltaje. Con la mitad del núcleo, bueno, tenemos aquí la mitad del núcleo, ¿sí?
tenemos la bobina, la otra bobina. Lógicamente, aquí se van a empezar a concentrar las líneas de campo, ¿sí? En el núcleo. Van a viajar en un sentido, después van a viajar en otro sentido. Se van a empezar a concentrar ahí. Pero aquí aún tenemos de medio el aire, ¿sí? Acá tenemos una reductancia, ¿sí? ¿De acuerdo? Acá tenemos una reductancia, quizás así. Y cuando nosotros agarramos y hacemos un núcleo que se cierre completamente, ¿sí? Acá tenemos una bobina, acá tenemos la otra. Lo que va a suceder es que ahora ya generamos un circuito. Todas las líneas de campo se van a concentrar en el interior del núcleo. Por eso el voltaje en esta bobina, ¿sí?, aumenta. ¿Por qué? Porque estamos concentrando el magnetismo, encerrando el magnetismo en el núcleo, ¿sí? No es lo mismo un núcleo de aire que un núcleo de hierro que esté completamente encerrado. Vamos a volverlo a hacer para que quede más, ¿no? Muy bien. Sin núcleo, bueno, en este caso pues tenemos una reductancia. Pues acá, una reductancia chiquitita, chiquitita. Vamos a ponerlo así. Una reductancia. Sí hay reductancia, también sí hay, pero es muy chiquitita por eso. Entonces, vamos a ver. Sin núcleo, o más bien con núcleo de aire, vamos a determinar el voltaje. Prendemos. Ahí está. 2 voltios. Es lo que nos dio allá, 2.49, un poquito más. Aquí está. Alta reductancia. Con medio núcleo. Se empiezan a concentrar las líneas de campo magnético y el voltaje aumenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque las líneas de campo se empiezan a concentrar, pero sin embargo en esta zona está viajando el campo magnético, pero pues hay aire y hay una reductancia alta. Cuando yo agarro y cierro, aumenta aún más el voltaje debido a que en esta zona ya las líneas de campo se empiezan a concentrar. Aquí antes estaba en el aire, ahora se empiezan a concentrar y por lo tanto viajan más líneas de campo hacia esta bobina y hay un mayor voltaje. Entonces, esas son las propiedades magnéticas de los materiales. ¿De acuerdo? Vamos a observar este, a ver cuánto nos da. En este caso pues sería nada más una barra. A ver qué sucede. Si sucede algo. Así como está. Y vamos a ver. Acá nos da 7 voltios. ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Aumenta porque estamos haciendo que circulen, pero como el campo magnético tiene que regresar, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues lógicamente, bueno, 15 voltios, nos acercamos más. Y lo que va a suceder es que acá van a haber pérdidas. Sin embargo, si esto lo doblamos, es decir, la bobina, no la bobina, el núcleo, llegamos a doblarlo, entonces sí, aumentaría aún más el voltaje. Vamos a checar otro material, por ejemplo, el plástico. Vamos a utilizar este plumón para ver qué sucede. Sí, y vamos a poner esta bobina dentro de un núcleo de plástico. A ver qué pasa. No me da absolutamente nada. Ah, perdón, pero es que está en directo. A ver, vamos a cambiar. Acá. Vamos a conectarlo. Si nos damos cuenta, nada más me da 1.8 voltios, 0.8 voltios. ¿Por qué? Porque el plástico no es buen conductor de líneas de campo magnético. ¿De acuerdo? No es buen conductor. El plástico no es buen conductor. Por eso me da 1.5, 1.8 voltios aproximadamente. Porque
El plástico tiene una alta reductancia. ¿Sí? Vamos a probar otro material. A ver si tenemos otro material por acá. Por ejemplo, a ver, vamos a buscar uno más. A ver si encontramos por acá. Ya. A ver, a ver. Creo que no tenemos otro, ¿no? Vamos a probar con esta pluma, a ver qué sucede. Vale. Ahí está. Estamos usando como núcleo plástico de la pluma. ¿Qué pasa? Uy, 1 voltio, 2 voltios, un poquito menos, uno. Es poquito, ¿verdad? Porque no acepta líneas de cambio. A diferencia que si estas bobinas las pongo dentro de este núcleo, pues aquí sí vamos a observar la diferencia. Ya lo vieron, porque esta acepta más líneas de campo. Es un material magnético. Y lógicamente, si ese material magnético lo tengo encerrado con un núcleo cerrado, ¿sí? Lógicamente las líneas de campo magnético van a ser máximas y la reductancia es mínima. Por eso el voltaje aquí aumenta. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, esto es todo. Si tienen alguna duda, pues pregúntenme y espero que les haya servido este curso para futuras materias y sobre todo para que ustedes aprendan. Les agradezco mucho que, pues que lo hayan tomado, ¿no? Que hayan tomado este curso. No dejen de estudiar, jóvenes. Sé que muchos me deben tareas, sé que muchos tienen pues, problemas de diversas razones, ¿no? Sin embargo, pues las tareas se van a estar esperando que lleguen a más tardar en 15 días, si se puede. Ya empiecen a enviarme todas sus tareas. Los que falten por enviarme tareas, por favor, háganmelas llegar. ¿De acuerdo? Y pues les deseo todo lo mejor, espero que estén bien. Eh, el curso me hubiera gustado verlo un poquito más eh, a fondo, ¿no? Lo vimos bien, sí. Aprendimos mucho, las cosas importantes, sí. Pero realmente me hubiera gustado verlo un poquito más a fondo, porque hay muchos temas que se relacionan estos con su carrera. Sobre todo los temas de generación de energía eléctrica con máquinas eléctricas. Este es uno de los temas más importantes, así como los demás temas como el cálculo de instalaciones eléctricas, circuitos 1, circuitos 2, que ustedes van a ver posteriormente. Todo eso se relaciona con el electromagnetismo. Y, sin embargo, pues creo que sí cumplimos con el objetivo, ¿sí? De pues tener claros los conceptos básicos relacionados con esta materia que es muy bonita. Como les comento, por favor, estudien, pónganse a estudiar. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues háganmela saber. Miren, con mucho gusto los atiendo, sin ningún problema, jóvenes. Tengan confianza. Gracias y espero que estén bien. Hasta luego.